Bueno, estoy segura de que este tema va a ser muy interesante para todos nosotros porque vamos a aprender, no siempre se habla de esta temática. Vamos a conversar con María Fernanda Aguirre, ella es psicóloga clínica, se especializa en atención a niños, adolescentes y adultos, da talleres y charlas para padres y adolescentes, pero también tiene una importante experiencia en apoyo emocional para pacientes oncológicos y cuidadores. Y en este último punto es en el que nos vamos a enfocar hoy. Bienvenida, qué gusto que estés aquí. Creo que María Fernanda hablar de los cuidadores y de pacientes oncológicos desde la perspectiva de la psicología, del acompañamiento, va a ser muy importante. Siempre hay alguien a quien le podemos ayudar a través de esta conversación. Muchísimas gracias. Gracias, Clara María, por esta invitación. Me parece que sí es un tema importante de empezar a visibilizar más, a hablarlo con más naturalidad, a que sea parte de las experiencias que en algún momento alguna familia atraviesa, ¿no? Hablando de experiencias, conozcamos un poco el manejo que tú has tenido a lo largo de tu profesión y de tu actividad. ¿Cómo has ido entrando en este camino? Porque como hablamos en tu perfil, tienes la mirada hacia los adolescentes y los niños, pero también y padres, pero luego te fuiste metiendo en el camino del acompañamiento oncológico particularmente. Sí. Bueno, de hecho de eso nace también la experiencia y lo que te comentaba de la página en Instagram que tengo, en donde empecé a hacer más visibles estos mensajes. A nosotros como familia tuvimos una experiencia con uno de nuestros hijos y creo que eso marca un antes y un después en relación a nuestra experiencia como familia, pero en mi caso puntual también como psicóloga, el poder acompañar, ver, haber tenido también la experiencia propia de estar en ese acompañamiento y ver lo importante que es tener una red de apoyo, gente que realmente te acompañe de cerca a nivel profesional y a nivel personal. Cuando se tiene un diagnóstico en la familia pasan muchas cosas y hay que ir a muchos médicos al mismo tiempo, pero ¿por qué es importante que haya este acompañamiento emocional? Yo creo que para poder ayudar a ordenar un poco las ideas y lo que se está sintiendo y experimentando en ese momento. Nadie espera que un diagnóstico así golpee tu puerta. Me parece además que cada vez más los médicos hacen énfasis en que esto es algo que realmente todos deberíamos estar preparados de alguna manera para que en algún momento pase. Nadie quiere hablar de eso porque es duro, es complejo. Creo que también la medicina ha evolucionado muchísimo y actualmente la idea es de alguna manera sacar el mito de si recibes un diagnóstico oncológico, el resultado va a ser que ya no vas a tener esa persona aquí. Cada vez más la ciencia ha avanzado, los médicos pueden diagnosticar más tempranamente y eso siempre da otra mirada, otra perspectiva, otro acompañamiento en ese sentido. En tu experiencia, ¿cuáles son los momentos en los que suelen acudir las personas? Apenas llega el diagnóstico, a la mitad del tratamiento, después, ¿cuál es tal vez el común del accionar nuestro? Porque creo que es una etapa de una reacción muy rápida, tal vez hasta de negación e incomprensión ante lo que te está pasando a ti o a tu familiar. Uh-huh. Yo creo que ahí depende de cada caso. Yo he recibido en distintos momentos, sí recomiendo siempre que en el momento en el que sienta el paciente o el cuidador que necesita hablar de esta experiencia y de este diagnóstico recibido, ese es el momento para abrir la puerta y empezar a trabajar sobre las implicaciones que tiene un camino oncológico. Sin embargo, en la práctica, las personas suelen esperar mucho, ¿ya? Y no digo que esté mal, pero sí es como que en un primer momento que necesitas tener un espacio como para tramitar todo lo que has escuchado, lo que el médico te ha dicho, volver a ordenar las ideas para preguntar más. Una de las cosas que yo siempre recomiendo a los cuidadores y cuando son pacientes adultos es que no teman preguntar, que los médicos están ahí para brindar respuestas, no en relación a cuál fue la causa específica de que esto ocurra, pero sí poder acompañar ese proceso que están empezando a vivir, porque las dudas van a seguir en el camino y la idea es siempre tener la confianza de puedo acercarme al médico y decirle lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, los miedos que tengo,
por más que parezca algo insólito o como algunas personas a veces dicen, es que me parece que es una pregunta demasiado básica. No, nada de esas preguntas son básicas, ninguna es obvia. Quizás para los médicos que están en esto todo el tiempo sí, es de lo cotidiano, pero la persona que está viviendo esa experiencia necesita tener más respuestas. Entonces, en el caso de los adultos, por ejemplo, lo que más ocurre es que llegan después, cuando ya están dados de alguna manera de alta, pero empiezan la siguiente fase, que es la fase de seguimiento, que no deja de ser importante y significativa también. Es como cuando pasa el peligro inicial, ¿ya? Uh-huh. Es como si en ese momento se autorizan, ahora sí, hago una pausa y necesito hablar de esto que ha ocurrido. En el caso de niños y adolescentes son los papás los que suelen buscar. Y en ese sentido sí creo que cada vez más llegan una vez que ya la ruta de tratamiento está trazado. Sí he recibido eventualmente, no tanto, preguntas un poco alrededor de cómo hablar con mi hijo o mi hija sobre el diagnóstico, ¿no? Más allá de poner una palabra como tal, que angustie, que asuste, es como poder prestarles palabras en relación a lo que está ocurriendo en su organismo y cómo van a tener ciertos procedimientos, medicinas, que van a tener algunos efectos con el lenguaje que cada niño o cada adolescente necesita, ¿no? Y muchas veces está tal vez la presencia del especialista como tú para que ayude a canalizar esa información, o no necesariamente tú brindas a los padres herramientas para que ellos lo hagan en su camino. Sí, yo usualmente no, hasta ahora, digamos, excepto nuestra experiencia personal, no he tenido que dar la noticia al paciente como tal, pero sí acompañar a los padres en relación a lo que le van a decir y cómo se lo van a decir a sus hijos, ¿ya? Depende mucho de las edades, no es lo mismo un bebé, un niño de 3, de 4 años, que son los que en muchas ocasiones llegan a mi consulta, 6 años, 7 años, que ahí los papás necesitan un poco de orientación en relación a qué van a decir, porque los procedimientos son invasivos. O sea, eso no hay como mirar hacia otro lado y decir, aquí no está pasando nada. Sí está pasando. De hecho, algunos niños pueden angustiarse más cuando no comprenden exactamente qué es lo que están experimentando y sintiendo. Depende mucho de la edad, el poder empezar a prestarles palabras en relación a lo que sienten en su cuerpo y también a lo que sienten en relación a que hay, dependiendo de la fase del tratamiento en la que están, algunas limitaciones, cosas que ellos no van a poder hacer por un tiempo, que es lo que yo siempre inserto también ahí. Esto no va a ser toda la vida, esto es por ahora. Incluso en las fases distintas de un tratamiento, como poder decir, ahora no puedes jugar a esto, pero después sí, y qué otras cosas hay que sí puedas hacer en este momento, ¿no? Sí, ¿qué pasa cuando la persona que tiene el diagnóstico no quiere tal vez hacer ese acompañamiento psicológico, pero sus padres sí? Digamos que es un joven, un adolescente, ¿ahí cómo se maneja o cómo se canaliza la ayuda? Yo ahí usualmente lo que recomiendo es el trabajo de los cuidadores principales, los papás, los abuelos, madrina, padrino, o sea, hay que ver quién en esta familia va a asumir el rol de cuidador principal. Siempre intento recomendar que al menos haya 2 o 3 personas que sean como las principales fuentes de apoyo del paciente. Y aunque los adolescentes o algunos adultos pongan un poco de resistencia porque digan no quiero, no necesito, está bien, yo no soy de la línea de, bueno, como recibiste este diagnóstico, entonces estás obligado a ir al psicólogo. Nadie tiene que obligar a nadie a tener un espacio para hablar, es el momento de cada uno. Sí creo, y lo escucho por parte de los cuidadores, de que hay un impacto importante en que ellos vayan, hablen, pidan recomendaciones para seguir brindando este acompañamiento, que tienen un efecto, un impacto en el paciente también, aunque yo al paciente directamente no lo conozca. Claro, es como si la información que les llega a los padres, igual ellos se la van a poder transmitir de una u otra manera sin que haya un tercero, porque tal vez puede pasar eso, hay una desconfianza por esta persona que no conozco y no quiero compartir mi diagnóstico con una persona desconocida. ¿Te puede pasar o no?
Puede pasar en algunos casos, pero en la mayoría lo que yo he observado es como que están en esta fase de como de lucha, lo estoy haciendo bien, estoy haciendo todo lo que me piden, ¿para qué necesito ayuda? Y sí, está bien. De hecho, generalmente lo que dicen muchos papás o cuidadores principales, en el caso de pacientes adultos también es, no entiendo la fortaleza que tiene, él o ella me da la fuerza a mí como cuidador. Sí, eso es por un tiempo hasta que en otro momento ya se autorizan a hablar de lo que están sintiendo. Pero en ese primer momento hay que responder a la urgencia y la urgencia es médica, no hay tiempo, no da pausas. Entonces, claro, en ese camino el paciente está enfocado en otra cosa, pero el cuidador está revisando todo lo que hay alrededor. Es el paciente, si tienes más hijos, si tienes tu trabajo, otras responsabilidades, cómo lo viven también cada uno. O sea, es una experiencia que se vive de una manera distinta. Cada uno lo tramita de una manera distinta, ¿no? Hablemos entonces ahora del cuidador y de los cuidadores, que es lo que también muchas veces se deja de lado. Llegan ellos a la consulta seguramente después de mucho cansancio. Lo más común seguramente es que lleguen ya porque tal vez no saben lidiar muy bien con la situación. ¿Cuál sería el camino correcto y cuáles son los desafíos a los que se enfrentan estos cuidadores de pacientes oncológicos? Creo que una de las cosas que más angustia, obviamente, es la situación de salud de su ser querido. Pero también el hecho de sentir que a veces necesitan pausas y no autorizarse a hacer esas pausas. Es como automáticamente asumo este rol y tengo que estar ahí 24/7. Todos los días de la semana, no importa si estoy cansado, no importa si no duermo, no puedo irme a tomar un café, no puedo salir a caminar un momento. Es como no me niego a tener esa autorización porque yo necesito estar, como algunos me han dicho a veces, unos dicen 2 pasos, otros 5, otros 10. Yo necesito, Mafer, estar 2 pasos adelante. O sea, necesito estar pendiente de que se tomó la medicina, necesito ver cómo está, tomarle la presión como me han dicho que se la tome, necesito ponerle la inyección en la pierna tal y como me dijo el doctor que tenía que hacer para evitar que ocurra eso. Es como estar siempre alerta y entonces en este sentido evitar pedir a otro que haga esto porque no quiero molestar a los demás. Los demás tienen que seguir igual con su vida. Yo soy el que me encargo, yo soy la que me encargo. Pero realmente el tener un sistema de apoyo, una red de apoyo, viene súper bien. Además, tiene muchas ventajas, no solo para el cuidador, para el paciente también. Hay algunos pacientes, adolescentes y adultos, ahí sí, sobre todo, que a veces se llenan de culpa en relación a ver a el cuidador principal que está volcado totalmente hacia ellos. Y en algunas ocasiones ver que esto puede ser, que se puede alternar. A veces está un cuidador principal, 2 cuidadores principales, por eso yo siempre digo al menos 2, 3, ojalá. O sea, tú dices el paciente se siente culpable de que el otro esté 24/7, agotado, monotemático, atento a todo. Exacto. O sea, también variar le va a hacer bien al paciente para dejar esa culpa libre. Porque el otro también tal vez tuvo que dejar de trabajar. Exacto. Cambió sus horarios. El sueño también es el lugar tal vez donde dormía. O sea, tantas cosas pueden cambiar en el cuidador. Exacto. Entonces, el alternarte con otros tiene ventajas no solo para el cuidador, sino también para el paciente. Que vayan otras personas a decir, esto fue lo que hice, esto me pasó, te quiero contar. O sea, insertar otros temas refresca, recarga y al cuidador principal lo alivia. Tener un momento en el que aquí hay alguien que está acompañando en la habitación, me puedo ir un ratito y regresar. 2 horas, no sé, 1 hora, dependiendo. Hay momentos y hay momentos, como digo yo. Frente a procedimientos es quizás un poco difícil que te ausentes porque es necesario estar ahí. O sea, yo puedo recomendarle esto a un cuidador y me van a decir, eso es imposible, yo no me voy a mover. No se lo recomiendo, yo ya sé que hay que estar en ese momento, que es la urgencia, como digo yo. Pero hay otros momentos en los cuales ya todo está más encaminado, puedes salir y entrar
confiando en que hay otras personas que están ahí. Y al paciente le viene bien ver otras caras, ver otra gente, escuchar de otros temas, hacer algo en la medida que su movilidad lo permita en ese momento. Estamos conversando con María Fernanda Aguirre, ella es psicóloga clínica y el tema de hoy es la importancia del acompañamiento emocional en pacientes oncológicos, que finalmente también se comparte esta necesidad de tener el acompañamiento emocional cuando eres el cuidador de otras enfermedades. Ahora, ¿podrías compartir tal vez algunas herramientas prácticas para los cuidadores que nos estén escuchando o alguien que conoce a alguien que se dedica a cuidar a su familiar y que permanentemente está demandado emocionalmente? ¿Qué podría hacer? Principalmente autorizarse a hablar de lo que está pensando y de lo que está sintiendo. Esto es un desafío muy significativo, implica muchos cambios a nivel familiar y necesitas sentir que tienes una red de apoyo. Esa red de apoyo pueden ser tus familiares cercanos y también amigos de mucha confianza. Hay algunas personas que en ocasiones me dicen, pero es que toda mi familia no vive aquí, estoy yo solo. Sí, pero ¿quién más está? Está mi amiga, está mi amigo, está tal persona. ¿A quién le puedes pedir apoyo logístico en algunas ocasiones? Que algunos dicen, no, pero eso no me ayudaría, pero sí te ayuda, porque el delegar algunas cosas que no implican que estés ahí al 100% te permite enfocarte en lo que realmente necesitas enfocarte en este momento. Poder delegar sin culpa, poder pedir ayuda, ser claro en lo que necesitas. Hay personas que a veces llegan como muy abrumados, cansados y además como enojados de que no están recibiendo tanto apoyo como esperarían. Pero por otro lado tienen a mucha gente buscando cómo, o sea, intentando ver cómo pueden apoyar. Entonces es mejor cuando puedes decir con claridad, necesito que me acompañes a esta cita médica. Ahora viene un procedimiento, por poner un ejemplo, una punción, y eso implica tanto tiempo de preparación y tanto tiempo de espera hasta que puedo ver a mi familiar. Necesito que me acompañes, necesito que me traigas un café, necesito que me traigas agua, necesito que te sientes aquí conmigo, que me lleves un ratito y va a haber un ejército de gente, estoy segurísima, que va a querer hacer eso, pero que si no hay una claridad en lo que se necesita, es más difícil y es más tropezado, porque todos quieren ir al mismo tiempo, todos quieren, y de pronto es mejor cuando esto es un poco más organizado, como quién viene en qué momentos, quién me puede dar la mano en relación a este tema, quién la comida, quién se encarga de algo de la casa, o sea, cosas que son de lo cotidiano, que algunas personas me podrían decir, pero eso yo lo puedo hacer, siempre lo he hecho. Sí, está muy bien, pero que en este momento, si lo puedes delegar mejor para que te puedas enfocar en lo que realmente importa en este momento, que es estar acompañando muy de cerca a esta persona que está atravesando este diagnóstico. Y como tú dices, seguramente tendrá un ejército de personas que querrán ayudar, pero no saben cómo. Y siempre está ese lugar incómodo de la persona que desconoce cómo se está sintiendo ese cuidador. Y dices, en lo que necesites, te ayudo, pero lo que necesites es muy amplio. Entonces, ser puntual con la necesidad es importante. Sí, con lo que te vendría bien. Y a los que están alrededor de personas que están atravesando una situación así, anímense a poder escribir también preguntas más directas. ¿Necesitas que te lleve la cena? ¿Necesitas que te acompañe al examen médico? ¿Necesitas hacer una siesta en la tarde? Yo puedo. Las siestas son necesarias, no todo el mundo las toma, pero generalmente pacientes y cuidadores están en un estado de alerta constante. Entonces el descanso se ve muy interrumpido y una persona que no ha dormido bien, que no ha descansado lo suficiente, una noche, al día siguiente ya se ve el efecto de no haber podido dormir. Ahora multipliquemos esto por la cantidad de días que puede durar una hospitalización, un tratamiento ambulatorio y los efectos de un tratamiento ambulatorio también. Claro, es como también una invitación. Mira que estamos hablando de los pacientes y de los cuidadores, pero estamos como yéndonos al tercer lugar, que es al del entorno del cuidador, en donde tendríamos que ponernos en el lugar, en su día a día, cómo es su cotidiano, qué se levantaba todos los días a hacer y qué le está haciendo falta en este día a día.
creo que de esta conversación salen como muchas inquietudes con respecto a pensar en el otro, definitivamente, en el cuidador, en el paciente. ¿Qué pasa con esos pacientes que no quieren contar su diagnóstico? Yo siempre recomiendo en ese caso dar un poco de tiempo, pero sí intento mucho decir que es necesario decir lo que está pasando. Aunque no quieran dar mucha información, algo mínimo, pero es importante, porque el entorno, la familia, el contexto, los hijos, en el caso de papás, a veces esto ocurre. No quiero que sepan porque se van a angustiar, pero no decir angustia más que decir lo que está pasando y sobre todo decir cuáles son los pasos a seguir. Para saber los pasos a seguir necesitas tener información clara de parte del médico también. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuántas fases son? ¿Es quimio? ¿Es radio? ¿Tengo que operar? ¿Cuándo? Si tengo que operar. ¿Qué va a implicar ese tipo de tratamiento? No solamente, por ejemplo, en situaciones como muy visibles, que es la caída del cabello, ¿no? Sino también en otros efectos colaterales que hacen que pues los niños frente a alguna medicación se pongan muy irritables como parte de esa medicación que toman. El tema de la anestesia, los efectos colaterales, o sea, hay mucha información que mientras más la conozcas, no desde el decir médico porque nos vamos a volver médicos, no, sino porque si tú conoces y sabes de qué se trata, puedes comprender mejor y eso ya te ubica de otra manera frente a algo así. Ya te permite incluso hacer otro tipo de preguntas a los médicos y también ver y aprender a escuchar tu cuerpo. ¿Qué puedo hacer y qué no? Más allá del diagnóstico oncológico. Habrá momentos en los que me siento cansado, habrá momentos en los que tengo más energía y puedo salir a caminar. Antes andaba, alguno me ha dicho, yo trotaba, caminaba, andaba en bicicleta, no puedo hacer nada de esto. No todo eso por ahora, pero ¿qué sí ahora? ¿En qué momentos? Como también está mucho el comparar la vida después de un diagnóstico oncológico a lo que fue antes de un diagnóstico oncológico. Entonces, es como cómo transitar de mejor modo un camino que sí está lleno de muchos desafíos, cambios. Adultos que recibo que me dicen, no puedo con esto porque no me dan una planificación completamente establecida y yo tengo toda mi vida estaba planificado. Sí, eso es lo que más escucho de los adultos, sobre todo pacientes oncológicos adultos. Que quieren entender el paso a paso para ver cómo lo encajan en su planificación. Sí, es que... y de pronto sí, es necesario tener una ruta y saber, pero en el camino hay 1000 movimientos. Entonces a veces a mí me han dicho, ¿cómo planifico? Te voy a decir algo, no te va a gustar, pero no se puede planificar, no mucho. O sea, podrás planificar hoy, mañana, quizás tener agendada el procedimiento o la cita médica de la próxima semana, pero todo está relacionado. Tus defensas necesitan estar bien para entrar al segundo ciclo o al tercer ciclo. Pueden haber imprevistos, o sea, hay un montón de cuidados alrededor. Entonces, planificar angustia más, frustra más, y lo mismo en relación a los cuidadores. Ese es otro de los desafíos. Pero sí, yo no es que estoy en desacuerdo de que haya una ruta, pero hay que ser flexibles. Ese es un caminito que implica mucha flexibilidad. Claro, imagínate todos los aprendizajes que conllevan un diagnóstico como ese. Estamos conversando con María Fernanda Aguirre, ella es psicóloga clínica. El tema de hoy es cómo enfrentar emocionalmente el acompañamiento oncológico, tanto para las personas que tienen el diagnóstico como para los cuidadores. Si tuviéramos que terminar con algunas reflexiones, ¿qué reflexiones compartirías? Pues yo creo que un camino oncológico es un camino que implica muchos desafíos, pero también es un camino lleno de aprendizajes. Creo que hay que permitirse sentir lo que se siente, que no hay que saltarse etapas. Si tienes rabia, pues expresa la rabia que tienes, porque eso es lo que te va a permitir luego transitarlo de otro modo. Si quieres llorar, llora. Si necesitas hablar con alguien, hazlo. Un día a la vez. A veces yo decía también un momento a la vez, porque hay días y hay días, hay semanas y hay semanas, pero siempre hay otros caminos que se van abriendo. Es
Hay que ir permitiéndose conocerse a sí mismo en medio de este proceso, como cuidador o como paciente, o como familiar cercano de alguien que está transitando algo así. Y no tener miedo de pedir ayuda, y no tener miedo de ir y hablar con alguien sobre lo que estás viviendo o experimentando, para tener como otra mirada en relación a qué más puedes hacer o no hacer para que sea más llevadero todo lo que implica transitar un camino así. María Fernanda, quienes quieran tal vez seguirte en esta red social, en Koala, donde tú compartes esta información, ¿nos puedes dar el usuario completo? A ver quién te quiere seguir también por ahí. En Instagram estoy como koala.empiezaporti. Perfecto. Sí, y también está mi página de Instagram como psicóloga, que es la abreviatura de psicóloga.mfaguirre. MF Aguirre, María Fernanda Aguirre, psicóloga clínica, estuvo con nosotros en Nuestra Lupa. Gracias por acompañarnos hoy.